Hermanos, ¿quiénes quieren ser felices? Póngase sobre sus pies, por favor. Y yo quiero pedirle que busquen su Biblia, Eclesiastés 11. Eclesiastés 11. Vamos a leer 1 y 2. Activa diariamente tu felicidad. Y dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Padre buen Dios, gracias Señor por el privilegio que nos das de estar en esta noche aquí reunidos, Señor, como congregación, como hermanos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que seas tú preparando nuestra mente, nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos gobierne, quien nos instruya en esta noche, Señor, para que aprendamos lo importante, Señor, de lo que es el dar. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Activa diariamente tu felicidad. ¿Quiénes quieren ser felices? Hermanos, ¿quiénes quieren ser felices? Uno que otro. Yo quiero ser feliz. Fíjense que una de las situaciones que se nos da es que generalmente andamos buscando la felicidad afuera. La buscamos dentro de las circunstancias, la buscamos muchas veces, queremos encontrar la felicidad en las personas, en los lugares, en los momentos. Queremos también encontrar en ciertos eventos o circunstancias que nos dan placer o un momento de éxito. Pero realmente la felicidad debe de ser primeramente a diario, porque es un estado en donde nosotros nos encontramos y nos sentimos plenos. Pero no debemos de buscarla afuera, ni en las circunstancias, ni en los lugares, ni en las personas, mucho menos, sino debemos buscarla adentro. Y leyendo la Biblia nos damos cuenta que allí está un manual de cómo nosotros podemos ser felices. Y quiero decirles que una de esas formas en que podemos activar la felicidad diariamente es a través del dar. ¿A quién le gusta dar? ¿Y creen que es mejor dar que recibir? Amén. Somos iguales, hermanos. Dice, yo les quiero leer la misma cita con la que iniciamos de texto base, pero en traducción del lenguaje actual, que me parece que es como más fácil de entender. Dice: dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8 amigos. Entonces vamos a estar corriendo con la parte del dar, porque a diario nosotros tenemos que aprender como cristianos a dar. Es básicamente un compromiso, un privilegio de dar, pero también eso nos va a llevar a un momento de felicidad a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que todos somos dadivosos. Vamos a ver ahorita 3 razones por lo que dar es felicidad. Y una de ellas es a través de la obediencia. Yo quiero que me acompañe en Mateo 25. Mateo 25, 35, 40. Mateo 25, Mateo 25, 35 a 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Fíjense cómo aquí se convierte hasta cierto punto en un mandato. En este momento estamos leyendo el juicio de las naciones. Y básicamente el Señor lo que les está diciendo: miren, en el momento en que el Hijo del Hombre venga a juzgar, va a pasar una parte a mi derecha y una parte a mi izquierda. Y es increíble como para Dios es importante la situación que nosotros estemos dando, porque Él dice que a ese lado estarán los justos, al lado a su derecha, a los demás van a ir al infierno. Porque Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vino a dar salvación, pero también a dar sanidad. Pero cuando estaba con las multitudes, no solamente le importaba que la gente se fuera sana y tampoco salva, sino que le importaba también darles de comer, porque Él se llenaba de ese amor y de esa compasión y les daba de comer. Por lo tanto, se vuelve un mandato y básicamente nosotros debemos de dar a los necesitados por obediencia. Ahora, quizás surge una pregunta: ¿y qué si yo no tengo para dar? ¿Será que debo de dar siempre? Si tengo mucha escasez, porque de repente nosotros los cristianos estamos como muy en ese rollo de que estamos en necesidad, en que no tenemos, en que esto, y nos olvidamos de estar atentos y sensibles a lo que nos dice el Espíritu Santo y sensibles a las necesidades de los que están afuera, que se nos olvida que nosotros también tenemos a un Dios de nuestro lado y tenemos tal vez un poco más que otros para dar. Eso significa que en un momento de nuestras vidas no es importante si tenemos o no tenemos, sino que debemos de dar por obediencia. Y al final, ser obedientes al darle al necesitado nos va a traer mucha bendición. Nosotros también podemos, a través indirectamente de los diezmos y las ofrendas, convertirnos en una persona dadivosa, en una persona que da, porque quizás ustedes no se han dado cuenta o quizás no han sido notificados o quizás no han tenido la necesidad, pero en nuestra iglesia, cuando haya alguien en necesidad económica, cuando necesita a alguien que se le provea para la compra de medicamentos, la iglesia lo hace. Entonces, ¿cómo lo puede hacer la iglesia si no es a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas? Por eso es importante también que de esa manera nosotros contribuyamos y contribuimos no solamente a la obra, sino que contribuimos a aquel que está realmente necesitado. Estamos cumpliendo con ese mandato de nosotros darle a todo aquel que necesita. Y muchas veces quizás no lo hacemos diariamente, que debería de ser así, o nos despistamos, pero cuando usted está siendo fiel a los diezmos y a las ofrendas, también usted está dándole al necesitado de una manera indirecta. Básicamente, hermanos, el que usted sea obediente dando, el que usted reciba de esa palabra y usted se convierta en un dador y sea obediente a la palabra de dar, usted debe de activarse en felicidad. ¿Y por qué en felicidad? Miren, dice que el Señor en el momento del juicio de las naciones, aquel que Él ha considerado, porque van a ser las obras, y diga: sí, es que ustedes fueron los que dieron y son tomados como justos, ustedes se van a mi derecha y los que no se van a la izquierda, porque lo que damos no se lo damos a nuestro Señor, sino que se lo damos a uno de los pequeños por los que Él tiene mucho amor y compasión. Y pensar, hermanos, que tenemos allá un reino esperando por nosotros, solamente eso nos da mucha felicidad. Entonces, es de recordar que para nosotros los creyentes no es importante las buenas obras para salvación. Nosotros
damos y hacemos buenas obras porque demostramos que somos salvos. Y eso sí quiero que ustedes lo tengan muy en mente, porque vemos por ahí de que de repente creen que haciendo y dándole a los necesitados es que logran la salvación. Nosotros, si somos salvos, demostramos que somos salvos dándole al necesitado, cumpliendo la palabra y siendo obedientes. Otra de las razones es por testimonio. Hermanos, Jesucristo vino a la tierra y estuvo aquí y cumplió su tarea, hizo su labor, cumplió su plan. Vino, nos dio la salvación, pero mientras Él estaba aquí, no solamente murió por nuestros pecados, no solamente cumplió con el plan eterno, sino que también, hace un rato lo mencionaba, Él venía, veía a alguien con una necesidad y Él la suplía. Eso liberaba demonios, Él le daba paz a estos atormentados. Al que necesitaba sanidad, Él le daba la sanidad. Y al que necesitaba alimento también, alimentaba a veces a más de 5,000 hombres, más toda su familia. Entonces, ya Jesucristo cumplió su plan aquí en la tierra y lo ha dejado a usted y a mí como representantes del reino. Entonces, es mi obligación y mi compromiso con el Señor. Si yo digo que le he reconocido como mi Salvador, si yo digo que soy creyente, debo de dar el testimonio. La gente, hermanos, a quienes nosotros le presentamos el plan de salvación, tienen que ver acción en nosotros. No solamente la palabra de que Jesucristo salva, Jesucristo ama, Jesucristo, porque a veces equivocadamente llegamos y vendemos a Jesucristo no como el que salva, sino como el que provee o el que sana. Pero Jesucristo, aparte de darnos la salvación, puede cumplir con todo y da amor. Pero si la gente no ve ese amor en mí para con los demás y yo soy insensible a la necesidad, no estoy dando un buen testimonio. Y quizás esto suene duro y suene pesado, pero muchas veces nosotros a través de nuestro testimonio somos responsables de mandar a la gente y que de verdad sea salva o de mandarla del otro lado. Porque la gente nos está viendo y nos está demandando el estándar de la gente allá afuera para el creyente es muy alto. Por lo tanto, nuestro testimonio tiene que estar siempre allí. Y no es posible que usted y yo digamos que somos creyentes, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que todo lo da, que todo lo puede, y cuando Dios me manda a que yo provea a alguien, yo me haga la loca. Debo de dar ese testimonio. La gente tiene que saber que los creyentes amamos a los demás. Hay gente con necesidades adentro de la congregación y muchas veces nos hacemos los que no entendemos. Hay gente con necesidad allá afuera en nuestra familia que no es creyente. Hay gente con necesidades en los vecindarios, en el trabajo. Y miren, yo les decía hace un rato, es que no necesita usted tener la abundancia. Lo que necesita es tener la disposición para dar. Si un sándwich usted tiene, pero sabe que el otro no tiene para comer y solo lo va a ver, comparta la mitad. Pero de ese testimonio de amor. Nosotros en casa con Marlon, a través de todas las experiencias que hemos tenido, hemos aprendido a que a la gente se le dice, Cristo ama y Cristo te manda. Y es aprendido, hermanos, no crean que esto llega así por así, sino es aprendido, es algo que uno se va haciendo más sensible cada día. Y cuando teníamos las células familiares ya hace mucho tiempo, nosotros estábamos pasando un momento no de bonanza, más bien era un momento de escasez. Y era bastante complicado porque cuando yo iba a las células, veía demasiada necesidad también en la gente, gente sin empleo, gente a punto de que se le cortaba la luz eléctrica y todo. Y de repente comencé a sentir la necesidad que había que dar. Y como de repente en las familias hay diferentes niveles de fe. Entonces yo me acuerdo que al inicio le decía a Marlon, mira, la familia tal necesita una provisión. Y él me decía, es que nosotros no podemos dar,
porque estamos en una situación también bastante delicada. Y yo me acuerdo que lo que hacía es que me iba a mi cocina y en las bolsas del supermercado comenzaba a echar a la mitad, o sea, dejaba la mitad para mí y dejaba la mitad. Y yo siempre oraba y le decía al Señor, yo sé que me vas a multiplicar esta parte, no va a hacer falta. Y creo que muchas veces ya Marlon ni siquiera se dio cuenta porque yo hacía las bolsas y me las llevaba. Y miren, no hay mayor satisfacción y felicidad que ver a un padre o una madre que no tiene para qué darle de comer a su hijo y que usted llegue con un poco de provisión. Y ahí llega usted como embajador de Cristo a decirle, Cristo te ama. Sea creyente o no sea creyente, Cristo está interesado en ti. Y usted fue sensible a esa voz, sensible a ese mandato. Y más adelante vamos a ver cómo Dios no se queda con nada. Y cuando no tengamos mucho que dar, de lo poco que nosotros tenemos, de eso debemos compartir. La felicidad viene en cosas pequeñas, pero depende de nosotros querer activar esa felicidad. Y la felicidad que usted puede sentir cuando ve familias comiendo ante un momento de felicidad, de necesidad, eso, como dicen por ahí, todo lo paga la tarjeta Mastercard, pero eso no tiene precio, hermanos. Da realmente mucha felicidad. Y quizás lo que más te puede llenar de gozo es que hay alguien allá arriba a quien estás representando, y cuando tú te activas a dar, ese alguien lo dice, bien hecho, hijo, bien hecho. Y te lleva ahí un libro en donde dice, sí lo está haciendo bien, sí su testimonio vale, y sí está dando todo lo que de mí recibe, porque todo lo que nosotros recibimos también es de Él y para gloria de Él. Y por último, estamos viendo la razón de la misericordia. Y ahí sí quiero que me acompañen Proverbios 22:9. Proverbios, vamos a ver Proverbio 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. En la Biblia hay muchísimas promesas que Dios nos ha hecho a todos los que en un momento determinado nos disponemos para dar a los demás. Sobre la mesa del justo no faltará el alimento. Aquí estamos viendo la parte de la bendición, donde dice que será bendito. Y hermanos, hay un punto. De repente el cristiano hoy en día, en los afanes del día a día, estamos confundiendo la parte de bendición y solo la interpretamos a través de lo económico, de lo monetario. Usted muchas veces se siente bendecido si tiene abundancia, si tiene muchas cosas materiales para usted o para dar. Y el Señor me ha enseñado que la bendición viene más allá. La bendición es esa cobertura que Él nos está dando para cubrirnos, a que no tengamos necesidad. Y si llega un momento de necesidad, Él la va a suplir. Quiere decir que parte de ser bendecido es el que yo casi no me enferme, en que nunca falte el dinero para el pasaje, o que el día que usted no tenía para el pasaje o para la gasolina, ese día alguien le habló y le dijo que lo iba a pasar a recoger a su casa. Cuando de repente usted, ahorita que estamos terminando el año y hacemos un recuento de lo que nos ha pasado, y nos damos cuenta que muy pocas veces necesitamos de un médico, que generalmente lo que más nos dio fue un resfriado, o que de repente las enfermedades que llegaron y así se fueron.
nos damos cuenta que el vestuario nunca faltó, que Dios puso gracia en nosotros aún delante de aquella gente que tiene mala fama, y esa gente nos ha tratado bien a donde nosotros hemos llegado. Que Dios nos abrió la puerta a través de un mejor trabajo, que nos ha dado buenos jefes, o que ha convertido a aquel jefe gruñón y que me estorbaba y me hacía daño en una persona diferente. Esas son bendiciones, porque estamos tan equivocados en todo ese afán que si no tengo dinero no soy bendecido, pero la salud no tiene precio, y menos en estos lugares por donde nosotros hemos sido plantados. Cuesta más todavía dinero enfermarse. El alimento es carísimo también. Y quizá no tengamos un refrigerador lleno, pero nunca nos ha faltado la comida. Quizás no hemos tenido todo el tiempo solo carne, pollo y todo lo que nosotros deseamos, que al final nos hace más daño, pero los frijoles no han faltado. La paz en el hogar es bendición, hermanos. Y se los digo yo, que he venido de un proceso de restauración en mi hogar. La paz, esa es una gran bendición. Entonces, cuando dice que el ojo misericordioso será bendito, quiere decir que nosotros vamos a ser bendecidos en todo lugar y en todo momento. Y esa es una promesa, pero Dios está pendiente también qué tanta misericordia damos nosotros para los demás. Quiere decir que yo tengo que sentir el dolor de los demás como si fuera mío. Pensar que el que me está rodeando está sufriendo y que yo puedo ayudarle, quizás no con todo, pero en una parte. Yo recuerdo que en los primeros meses de ser creyente, uno es bebecito en la fe. Y me acuerdo que cuando yo veía la necesidad de la gente y la gente me contaba, yo les decía, voy a estar orando por usted, hermana. Voy a orar por usted, hermano. Cuente con mis oraciones. Y el Señor me comenzó a enseñar que la gente no siempre necesita de nuestras oraciones, que sí es una bendición que alguien esté orando por usted, pero usted hay momentos que lo que necesita es pagar la luz eléctrica para que sus hijos no se queden en oscuridad. Y hay momentos en que Dios lo está mandando a usted para que usted sea ese canal de bendición. Entonces usted tiene que aprender a ser misericordioso y tiene que aprender a practicarla. Y eso da felicidad. Usted va a dar, no para que digan, ay, la hermana Marlene, a todo el que tiene necesidad da. No, para que diga a Dios que yo lo estoy haciendo bien como Él quiere que yo lo haga. Porque no podemos seguir en las mismas, hermanos, que la gente está en una gran necesidad y nosotros solamente vemos a los demás sufrir por una necesidad. Estamos en el enfoque más del pan, de la provisión, pero también hay momentitos en que la gente puede tener mucho dinero, pero no puede tener la compañía de alguien o un abrazo que represente a un padre o una madre. Y usted, si lo siente en su corazón, debe darlo, porque se mueve a misericordia y cubre la necesidad de otra persona. A veces la gente anda tan apagada, no preocupada, pensando en que no tiene para pagar sus recibos ni para darle de comer a sus hijos, porque todo eso está cubierto. Pero sí se siente solo, se siente que quizás nadie se interesa, o tal vez está pasando por otro tipo de problemas y nadie llega y lo saluda. Y entonces nosotros también en ese momento, por misericordia, vamos, le llamamos y estamos ahí pendientes. Y entonces sí va a ser válido estar orando por esa persona. Con Marlon, la vida nos ha ido enseñando muchísimo. Creo que nos equivocamos un montón al inicio, como yo les decía, vamos a orar por usted, pero a medida de nosotros también fuimos pasando ciertas necesidades, momentos que no eran de bonanza. Nosotros fuimos aprendiendo cómo uno se siente cuando llega alguien a bendecirlo en ese momento de necesidad. Hicimos un trato y dijimos que cuando Dios
tocara nuestro corazón, nosotros íbamos a ser sensibles a esa parte. Y que si el Señor en algún momento nos pedía lo que andábamos en nuestra cartera, y eso podía ser todo lo que significara para terminar los días de una quincena, que nosotros sin pensarlo lo íbamos a hacer. Y de hecho, en esos días que no era tan fácil la situación económica para nosotros, él andaba por Sonsonate. Y dice que de pronto se encontró a alguien que él era un conocido, no era un amigo, no sabía mucho de su vida, pero porque él se había relacionado mucho en ese lugar, lo había conocido. Y dice que solo lo vio como pensativo, de hecho distraído. Y se acercó, lo saludó, Marlon iba a almorzar, y Marlon almorzando dice que lo seguía viendo y le decía al Señor, dale el dinero que andas. Y entonces en esas que a usted le están diciendo que de ahí no quiere dar, siguió comiendo. Dale el dinero que andas. Y el tipo completamente ausente, sentado pero ausente. Y dice que no hizo caso, fíjese, en ese momento porque él pensó, y que no es normal, es válido. Dice que pensó, es todo lo que yo tengo. Es lo que yo voy a ocupar para la semana para almorzar, porque siempre almorzaba afuera. Y seguía el Señor diciendo, dale lo que tenés. Y era una cantidad específica la que él andaba y esa le decía el Señor, dáselo. Y no fue obediente y se salió. Y dice que se quedó y el Señor, o sea, con esa parte de que tenía que habérselo dado. Y dice que le dijo, pero ¿qué hago? Ya lo perdí, no tengo un número. Y se va y da la vuelta y el tipo iba caminando. Entonces lo vio y le dijo al Señor, dáselo. Y se bajó y le dijo, mira, fíjate que el Señor puso en mi corazón que te dé este dinero. Ese hombre se puso a llorar en ese momento. Contó el dinero, hermanos. Eran $30. Y le dijo, la medicina de mi hija cuesta $30. Y yo le estaba diciendo al Señor que no sabía de dónde la iba a conseguir, porque mi hija está en crisis de asma y está muriendo. No la podemos controlar más que con este medicamento. Y yo estaba allá sentada donde me encontraste, diciendo que quién podía ayudarme. Y era justo la cantidad. Y hasta el día de ahora, el Señor nos ha bendecido. Y aún dejando Él lo único que andaba para terminar su semana, no hubo escasez. Y Él siempre comió y siempre comimos en casa. Porque la palabra de Dios se cumple a todo aquel que le obedece, a todo aquel que hace suya la palabra. Él todas las promesas las cumple. Quiere decir que si Él dice que te va a bendecir, cuando tú eres misericordioso, Él te va a bendecir. Y cuando tú te das cuenta que ves ese rostro que quizás llora porque de verdad tenía esa necesidad, te das cuenta que eso te hace feliz a ti. Pero lo más importante es que estás haciendo feliz también a quien todo lo ve y a quien todo lo puede y a quien todo lo sabe. Y que estás permitiendo al dar tú ser un canal de bendición y ser ese representante de Jesús aquí en la tierra, porque ya no está, pero está usted y estoy yo para hacerlo. Entonces cuando Dios ponga en su corazón, hágalo. De hecho, a diario, porque eso es el tema, activa tu felicidad diariamente. Nosotros a diario deberíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿y ahora a quién le toca? Señor, porque cada vez que yo doy, soy feliz. Porque provoca felicidad ver que alguien no va a pasar un momento de angustia diciéndole a un hijo que no tiene un plato de comida para esa noche. Pero también provoca la felicidad de saber que hay alguien que me lleva un control y que en el momento en que yo necesite, Él también va a suplir mis necesidades y que en ese momento va a mandar a otra persona. Y quizás yo no vaya a necesitar dinero, sino un médico que me atienda y que descubra tal vez qué es lo que estoy padeciendo en el momento o qué sé yo. Hermanos, dando es como recibimos. Pero
debemos de verlo como un acto de felicidad para nosotros, no una carga, no una carga. Porque cada vez que nosotros llegamos al trono de la gracia, muchas veces vamos con una lista, no para adorar, sino para pedir. Y no es posible que veamos como una carga el ayudar y el dar a los demás. Dice, hay que echar sobre el mar y después lo encontraremos, porque encontraremos la benevolencia de nuestro Dios. Así que, recapitulando, activamos la felicidad dando. Tiene que ser a diario. Las razones, por obediencia, porque yo soy el representante de Cristo en la tierra, entonces te voy a dar el testimonio, y porque tengo que ser misericordioso. Y dice la palabra, fíjense, que al pobre da, a Jehová presta. Y presta, y quien paga es Jehová, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo. Si te hizo a ti, es capaz de sanarte. Si hizo los cielos y la tierra, y es capaz de darte todo lo que tú necesites. Pero no tienes que nada más dar para poder recibir, sino que tienes que aprender a que la felicidad se va a dar cuando yo dé. Y tengo que aprender a ser feliz dando, y no buscando momentos, no buscando en personas, sino en siendo obediente a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos van a ser ahora más dadivosos? Póngase sobre sus pies. Yo quiero invitarlo a que si había pasado por esa experiencia como la pasé yo, en que hubo un momento en que no era sensible a la voz del Espíritu Santo y no era sensible a la necesidad de los demás, que ahora le diga, Señor, yo quiero activarme diariamente en felicidad, dando a todo aquel que lo necesita, dándole de lo poco o de lo mucho que tú me has dado, porque todo nos lo ha dado Él, todo viene de Él. Tú tienes trabajo, Dios te lo ha dado. Tú tienes la provisión en tu casa, Dios te lo ha dado. Y así como Dios te da, te va a multiplicar en el momento que tú te decides dar a los demás. Yo estoy segura que cada vez que doy, me lleno de felicidad, pero también sé que en un momento de necesidad Dios me la va a suplir. Sé que si hasta el día de ahora Dios ha sido fiel y no ha faltado el alimento en mi casa, no tengo por qué temer, porque Él dice que Él me va a proveer. Y en los momentos en esos en que hemos estado en crisis, yo he llegado con la confianza como de hija a padre y le he dicho, dice tu palabra, esta promesa. Y he llegado también a decirle, dice que cuando le he ayudado a los demás, no por interés, sino porque me ha nacido, dice que a ti te presto y yo necesito que me pagues. Y el Señor lo ha hecho. Entonces quiero invitarlo a que usted le diga en esta noche, Señor, he entendido que parte de la felicidad es el dar, el ser dadivoso, Señor, con los demás. Señor, quizás yo no he sido sensible a tu palabra,